Buenas tardes, doctor. El tema que hoy vamos a exponer es los nervios craneales del nómeno al 12º paracraneal y lo que es la cadena simpática. Los integrantes son Noemí Palabra, Erika Salomé López Vica y Miguel Ángel Machacamamani. En el caso clínico tenemos un síndrome de Coyet-Sicard. Este síndrome lo presenta una paciente de 81 años de edad, de sexo femenino. Tenemos en los antecedentes que presenta una hipertensión arterial, también un neurinoma del acústico. ¿A qué me refiero con la hipertensión arterial? A lo que es una presión de la sangre hacia las paredes de la arteria que es demasiado alta, y un neurinoma del acústico, a un tumor benigno en el nervio principal que conecta el oído interno con el cerebro. El paciente ya presentaba lo que es revisiones en otorrinolaringología. Tras objetarse lo que es la exploración en la paresía de la cuerda vocal izquierda y la atrofia en mi lengua izquierda. Desde hace un año, antes de la consulta, el paciente presentaba lo que es una hipogeusia. Esta hipogeusia es la sensibilidad disminuida para el gusto, una enfermedad que reduce la capacidad de sentir los sabores, ya sea amargo, dulce o agrio. Añadimos a los 6 meses de forma gradual una disfagia, tanto en sólido como en líquido. Esta disfagia es la condición médica que causa dificultad o imposibilidad al momento de ingerir alimentos. Una disminución del tono de la voz en el hombro izquierdo, empeorando todo una debilidad. En el examen neurológico mostraba una caída del hemipaladar blando izquierdo, reflejo nauseoso, abolido, tono de voz susurrante y atrofia de hemilengua izquierda en fasciculaciones, así como perecia y marcada lo que es una atrofia de los músculos trapecio e esternomascloideo. También podemos ver en la siguiente imagen lo que es una resonancia magnética craneal. Mostró una lesión tumoral de 2,5 por 2 centímetros localizada en el foramen yugular interno. También podemos ver que se diagnostica y se sospecha de lo que es un glomus y un versus neurónimo del foramen yugular interno. Para el manejo de lo que es el terapéutico se solicitó una valoración neuroquirúrgica, y dada la edad del paciente como la alternativa de resección quirúrgica, se optó por un tratamiento de tumor mediante una radiocirugía estereotáxica, por lo que no podemos dar el diagnóstico anatopatológico de la lesión. Tras 5 años de seguimiento, el paciente no se ha recuperado del síndrome, presenta una mejoría, pero los cambios no son muchos. Podemos ver también si nos acercamos a la figura, nos muestra el síndrome de Coyet-Sicard, un parálisis en el par craneal 1. También nos muestra una parálisis en el 12º par craneal izquierdo con una atrofia hemilingual y una lesión tumoral localizada en el foramen yugular interno izquierdo. Y también se realiza lo que es una lesión en el estudio de la resonancia magnética. El síndrome escrito por estos dos autores es una enfermedad poco frecuente. Se caracteriza por una afectación unilateral y combinada por los pares craneales. El noveno, décimo primero y 12º. En determinadas ocasiones no se presenta lo que es una forma completa, lo que da lugar a otros síndromes conocidos. Por ejemplo, por decir, el síndrome de Coyet con los pares craneales afectados, el noveno, décimo primero y 12º. El Villarret con los pares craneales afectados noveno, décimo primero y 12º, y el sistema simpático. Lo que es el Barnett afectando a los pares craneales noveno, décimo y 12º, y así el Jacobson, el Sitchmore y la Tapia. Se han descrito múltiples enfermedades que pueden producirse en el síndrome de Coyet-Sicard, procesos invasivos en la base del cráneo, tumores primarios y metatásticos, traumatismos y lesiones.
Nuestra paciente presenta hallazgos clínicos compatibles en el síndrome secundario o un tumor primario en el foramen yugular. Es probable una relación con el neuronema o glomus yugular. El neuronema son tumores benignos de crecimiento lento que raramente experimentan degeneración maligna. Los pares craneales que están afectados son el quinto, el noveno, el décimo y el 11º, siendo frecuentes en los nervios puramente motores. También el glomus o para gangliomas son tumores altamente vascularizados. Las células donde se originan son en las células de lo que es el neural embrionaria. Los tumores crecen en la proximidad del foramen yugular y se pueden comunicar con los espacios extracraneales. El tratamiento de la lección de los neurinomas y los paragangliomas es la resección quirúrgica, siendo la radiocirugía estereotáxica la primera alternativa terapéutica en pacientes de edad avanzada en condiciones médicas no óptimas en casos de lesiones residuales de la corriente postquirúrgicas. Podemos decirnos que una radiocirugía estereotáctica es utilizada en muchos haces de la radiación enfocados en una forma precisa para tratar los tumores y otros problemas del cerebro, el cuello, los pulmones, el hígado y la columna y partes del cuerpo. Con eso finalizamos lo que es el caso clínico y pasamos a lo que es el noveno nervio, el nervio glosofaringio. Noveno par, nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio es un sensitivo motor. Mediante sus fibras motoras se contribuye a la inervación de la faringe y algunos músculos de la lengua. Su origen aparente: las fibras motoras nacen en el bulbo a partir de las células situadas en la parte superior del núcleo ambiguo. Las fibras sensitivas tienen su origen en dos ganglios situados en el trayecto del nervio glosofaringio, a la altura del agujero yugular. Uno de estos ganglios son el ganglio inferior del nervio glosofaringio y el otro es el ganglio superior del nervio glosofaringio. Origen aparente: las fibras motoras y sensitivas salen mezcladas del bulbo por la parte superior del surco posterolateral, superiormente al nervio vago o inferiormente al nervio vestíbulo-coclear. Su trayecto: desde el bulbo, el nervio glosofaringio se dirige anterior y lateralmente y emerge en el cráneo por el agujero yugular. Se acoda entonces en ángulo recto y descendiente, describiendo una curva con cavidad anterior y superior hasta la base de la lengua, donde termina. En su relación, la cavidad craneal del nervio glosofaringio, envuelto por lo que es la vía madre, pasa por el tejido supracnoideo entre el tubérculo yugular sobre la cual descansa y el flóculo que lo cubre. Atraviesa seguidamente lo que es al aracnoides y a la dura madre y penetra en el agujero yugular. Los ramos colaterales. Los ramos colaterales: ramo comunicante con el nervio facial, asa de Haller. También se lo ve en el nervio facial. Un nervio timpánico de Jacobson, su origen en la cara lateral del ganglio e inferior al nervio glosofaringio. El nervio timpánico se dirige al principio lateralmente por el surco excavado en la cresta que lo separa a la fosa yugular del conducto carotidio. Lo que es los ramos del seno carotidio, generalmente son dos, descienden sobre la arteria carótida interna y contribuye a formar, junto con el tronco simpático y el nervio vago, ramos faringios. Estos ramos en número de 2 a 3 se dirigen medialmente y se comunican en la pared lateral de la faringe con los ramos faringios del nervio vago y el tronco simpático para formar lo que es un plexo faringio. El ramo del músculo estilofaringio. Este ramo se separa del nervio glosofaringio cerca del borde posterior de dicho músculo, en el que penetra por su cara lateral. Frecuentemente emite un pequeño ramo que se dirige al músculo estiloideo y al vientre posterior del músculo digástrico, comunicándolo con el ramo del nervio facial y el ramo del músculo estilogloso. Este ramo nace en lo que es inferiormente al precedente y termina en el músculo estilogloso, el cual aborda por su cara profunda. Ramos tonsilares. Los ramos tonsilares son muy delgados, nacen en el nervio glosofaringio
frente a la amígdala palatina y forman lo que es comunicadores sobre la cara lateral y este órgano es el plexo tonsilar. Lo que son los ramos terminales. Al llegar a la base de la lengua, el nervio glosofaringio se divide en numerosos ramos terminales que se expanden en la mucosa de la lengua, alrededor de las papilas del surco terminal y posteriormente a este. Comunicaciones. Ya hemos señalado los ramos comunicantes que unen a este nervio, el nervio vago y el nervio simpático, por una parte en la pared lateral de la faringe y otra alrededor de las arterias carótidas comunes. Anatomía funcional del nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio es en principio un nervio sensorial. Es el nervio del gusto que percibe por sus receptores los diferentes tipos de sabor, especialmente el dulce y el amargo. Ahora vamos a pasar al décimo par craneal. Ya, el décimo par craneal, o llamado nervio vago, también nervio neumogástrico. Es el décimo de los pares craneales. Es un décimo par craneal, deriva del latín, significa vagabundo. Desde el tallo cerebral hasta el ángulo esplécnico del colon, igual, conformado por fibras muy diversas. En este caso son de tres tipos aferentes que son sensitivas y dos de tipo eferente que son motoras de las eferentes. Las segundas son viscerales, que quiere decir de órgano. En este caso es una especial de la lengua, y la otra general de las vísceras. Y la última somática general, que quiere decir de la piel, de las aferentes. Las motoras ambas son viscerales, pero en este caso una es espinal y la otra es general. A ver, su origen. Su origen está en 4 sitios, 2 sensitivos y 2 motores eferentes. En el origen motor, en el origen motor se encuentra en el primer núcleo. Lo encontramos en la médula oblongada dorsal, al lado del núcleo olivar y al lateral del núcleo motor del 12. El segundo, el núcleo dorsal del vago, se localiza en la parte dorsal de la médula oblongada y lateral al núcleo motor del hipogloso. El trayecto sale del cráneo por el orificio yugular. Después entra a la vaina carotidia y continúa hasta la raíz del cuello y luego atraviesa el estrecho superior del tórax. Al final atraviesa el hiato del esófago y entra en el abdomen, donde termina dando ramos gástricos pancreáticos para la vesícula biliar y para el intestino. En este caso, esta exuracélica izquierda. Ya, el nervio accesorio, el 11 par craneal. Su origen real está en 2 sitios. Ahí está. Su origen real está en 2 sitios. A ver, el primero es en el asta anterior de la columna cervical, C1 hasta la C6, el cual emerge las fibras eferentes. El segundo sitio es el núcleo ambigua. Se localiza en la médula oblongada y se encuentra dorsal al núcleo olivar y lateral al núcleo motor del 12.
El núcleo ambigua la comparte el nervio 9, 10 y 11. Su origen aparente tiene dos nervios. El primero, que es la cara lateral de la médula espinal, y la segunda, que es el surco posolivar. Su trayecto se origina de la médula espinal del surco posolivar, ya su entrada al cráneo se encuentra con la segunda porción. Posteriormente se dirige fuera del cráneo por el agujero yugular y va a llegar al ganglio inferior del nervio vago. Y cuando sale el nervio se va a dividir en dos ramas. La primera rama que es la interna medial, es la rama más corta y menos gruesa y va a llegar al ganglio inferior. La segunda rama, externa o lateral, se constituye por las fibras musculares que se encuentran en el espacio retroestileo y se va a dividir hacia atrás. Se va a dividir hacia atrás y afuera por llegar al músculo esternocleidomastoideo. Pasa por la fosa supraclavicular. Después pasa a la fosa subescapular y al final llega a la cara posterior del músculo trapecio. Doceavo par craneal, nervio accesorio. Es un nervio exclusivamente motor. Tiene dos orígenes, que son el origen real y el origen de emergencia o aparente. El origen real se divide en dos, que son el origen vulvar y el origen espinal. El origen vulvar se efectúa en la médula prolongada, que es esta, que se hace en la parte más caudal del núcleo ambiguo. El origen espinal se efectúa en la médula espinal del núcleo del nervio accesorio. Se localiza lateral al asta anterior de la médula espinal a nivel de los segmentos C1, C5 y a veces hasta el C6. El, ori el origen aparente también se divide en dos, que son el origen vulvar y el origen espinal. El origen vulvar se efectúa en el surco posterolateral del bulbo o fosita retrooliva, que es esta, justo debajo del neumogástrico. El origen espinal va a emerger del surco posterolateral de la médula, que viene siendo esta. El origen espinal se encuentra justo por detrás del ligamento, justo por detrás del ligamento dentado y por delante de la raíz posterior de la médula espinal, que vienen siendo esta y esta. Las fibras que posee son dos, las fibras eferentes viscerales, que estas nacen del núcleo ambiguo y están encargadas de inervar a los músculos de la faringe, laringe y velo del paladar. Las fibras aferentes somáticas nacen del núcleo del nervio espinal y van destinadas a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. El trayecto del nervio accesorio. Bueno, para poder unirse con la raíz vulvar, la raíz espinal para poder unirse con la raíz vulvar tiene que pasar por el foramen magno o agujero occipital, que viene siendo esta. Cuando sale del cráneo a través del foramen yugular, también llamado así, el nervio accesorio se divide en dos ramos terminales,
que vienen siendo esta y esta. El primer ramo es un ramo interno que va a llegar al ganglio plexiforme del nervio vago. El segundo ramo es el ramo externo, que viene siendo esto, el cual en el 65% de los casos pasa lateral a la vena yugular, como estamos viendo aquí, y en el 35% de los casos pasa medial a la vena yugular interna. Bien, vamos a hablar del ramo interno. El ramo interno se une al ganglio plexiforme del nervio vago. Las fibras eferentes viscerales especiales se embarcan en el nervio vago, viajando así en el interior del nervio vago para dirigirse hacia los músculos de la faringe, inervando así todos los músculos de la faringe, excepto el estilofaringio. También el nervio accesorio, a través de las ramas faringeas del nervio vago, inervan a todos los músculos del velo del paladar, excepto al músculo tensor del velo del paladar, e inerva al músculo palatogloso de la lengua. Además, el nervio accesorio que se embarca en el nervio vago inervan a todos los músculos de la laringe, excepto al músculo procortiroideo. La función motora del nervio vago se debe al ramo interno del nervio accesorio. Ramo externo. Sus fibras nacen del núcleo del nervio accesorio. Inervan al músculo esternocleidomastoideo y trapecio. El nervio accesorio se va a encontrar en la cara profunda del esternocleidomastoideo, al cual emite ciertos ramos que perfora el músculo a 2 dedos por debajo de la apófisis mastoides, como estamos viendo aquí. Pasa sobre el músculo angular y finalmente inerva la parte superior del músculo trapecio. El nervio accesorio o doceavo músculo posee conexiones íntimas, o el nervio también posee conexiones íntimas con el plexo cervical profundo, como estamos observando. Cadena simpática. Existen 4 ganglios y raramente 3 ganglios en algunas personas de la cadena simpática cervical. Estos son ganglio cervical superior, ganglio cervical medio, ganglio vertebral y ganglio cérvico-torácico. La cadena simpática se origina en los segmentos D1 y D2. Sus fibras de origen son preganglionares. Desde sus ganglios salen fibras postganglionares para inervar estructuras de cabeza y cuello. Vamos a empezar con los ganglios. Bueno, estos ganglios están conectados entre sí por la cadena simpática correspondiente al sistema nervioso autónomo. Vamos a empezar por el ganglio cervical superior. Este ganglio es uno de los más largos, como podemos observar aquí. Está ubicado entre la C1 y la C3. Entre sus ramos se divide en ramos postganglionares para el C1 y el C4. También está para los 4 últimos pares craneales. Está también para el corpúsculo y el seno carotidio, las glándulas salivales y tiroides, y este ganglio origina al nervio carotidio interno. El ganglio cervical medio es es este. Está anatómicamente por encima del arco de la arteria tiroidea inferior, como podemos ver aquí. Tiene ramas postganglionares para el C4 hasta el C6, tiene ramas cardíacas, da ramas cardíacas y da la glándula tiroides. Ganglio vertebral. Se llama así porque está en relación con la arteria vertebral, como estamos viendo aquí, está aquí.
Estas da ramas postganglionares para el C6, da ramas al plexo vertebral y forma. Hasta luego.